Hola, soy Rafael Andrade, alumno del primero G, y hoy os voy a enseñar cómo se hacen las subordinadas de infinitivo en latín. Para empezar, hay que saber que un infinitivo es un sustantivo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que realiza tanto la función de sustantivo como de verbo. ¿Cómo identificar un infinitivo? En latín tenemos varios tiempos verbales. El infinitivo presente, activo, coge el tema en presente y le añade la RE. Y en pasivo, el tema en presente más RI. Con el verbo amar sería amare, amari. El infinitivo perfecto, el activo sería amavise, cogiendo amavi, que es el tema en perfecto. Y en pasivo, cogiendo el supino amat y añadiéndole más s. Sería amatum s. Igual, amatos, amatas, amata, s. Amatos, amatos, s. En el futuro hay varios. En activo sería amaturum, amaturam, amaturum s, amaturos, amaturas, amatura s. Y el pasivo sería amandum, ya cogiendo el tema en presente, amandum, amandam, amandum, que originaría el nombre de Amanda, la que ama. Y amandos, amandas, amanda, s. En latín hay dos tipos de oraciones subordinadas de infinitivo: las concertadas y las no concertadas. Las no concertadas se caracterizan por tener el sujeto de la subordinada de infinitivo en acusativo. Como podemos ver en esta frase, audio pueros canere, pueros, que significa niño, está en acusativo plural, lo cual haría de sujeto de la subordinada de infinitivo. Canere, que es el verbo en infinitivo, está en infinitivo de presente de activo, porque acaba en eje. Y audio, que estaría fuera de la subordinada, es un verbo conjugado normal. A la hora de traducirlo, en algunas frases, o en la mayoría, antes del antecedente, que sería pueros, pondríamos un qué. Al traducir esta frase sería: oigo que los niños cantan. Pero también se podría traducir como: oigo cantar a los niños. Los infinitivos concertados. La gran diferencia entre los concertados y los no concertados es que su sujeto no es un acusativo. De hecho, se suele coger el sujeto de la oración principal para que actúe como sujeto de la subordinada. Como ven en esta frase, ergare es humanum, ergare es el verbo infinitivo. Es un verbo conjugado, y humanum es un acusativo. La frase subordinada solo sería ergare, y est humanum iría en la principal. Humanum es un acusativo, no iría en la subordinada. Como ya hemos dicho antes, no puede actuar de acusativo, sino que sería un atributo de est, que es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que rige un complemento directo como atributo. En la subordinada de infinitivo suelen hacer función de complemento directo. O sea que ergare saldría de la fracción principal de un complemento directo. También puede salir de un atributo y en menos casos de un sujeto. A la hora de traducirlo siempre lo traduciríamos en forma personal. Y el verbo infinitivo siempre sería infinitivo, como vemos aquí. Una cualidad que tienen los concertados es que en su oración secundaria puede haber complementos circunstanciales que afecten a ese mismo verbo. En este caso no tenemos ninguno. Como podemos ver en la traducción, ergare es humano. No hay ningún antecedente como habría en las no concertadas. Lo importante del latín es saber traducir las frases. Y las subordinadas infinitivas tienen una forma peculiar de ser traducidas. Aquí vemos, si el infinitivo está en presente y el verbo principal está en presente en futuro, se traduciría como presente. Si el verbo principal está en pasado, se traduciría como pretérito imperfecto. En este caso, el verbo amo, amaba. Si el verbo infinitivo está en pasado y es presente o futuro, se traduciría como un pretérito perfecto: amé o he amado. Y si está en pasado, es había amado, un pretérito perfecto. Y si el infinitivo en latín está en futuro, si es presente o futuro, sería un futuro imperfecto, como amaré. Y si está en pasado, sería un condicional, que sería amaría. Las subordinadas de infinitivo, espero que os sirva para aprobar vuestros exámenes y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.